José Eduardo Méndez Castro, tengo 76 años. ¿Y dónde nació? Nací en el barrio sur, en el conventillo de Nacarello, Casa Nacarello, llamada Casa Nacarello, y museo también del mismo nombre. La familia estaba bueno, mi padre que era de ejército, bueno, mi mamá, mi abuela, mi mamá y mi abuela trabajaron primero en el Hotel Beltrán, en la cocina, que era de la familia Beltrán, sí, los juegos en la plaza, precisamente en verano, tanto en invierno, corríamos carreras con el andador y una rueda, que no sé dónde la sacamos, pero todos teníamos unas ruedas de fierro, que son como llantas chicas, y el andador de alambre que se hacía, que calzaba justo, y corríamos carreras todo alrededor de la plaza, en la Punta San Pedro, y ahí andamos los chicos en esa vuelta, toda esa parte donde está la Santa Rita también, que estaba prohibido. Y después venían los marineros y nos corrían. Me acuerdo un señor Méndez que era marinero, y decía, muchachos, por favor, que me comprometen. Que era marinero, policía, me acuerdo que nos corrían de ahí también, pero al rato andábamos de vuelta. Cuando después porque como eran que íbamos al Álamo, también, y allá llegamos hasta el puerto de Yati, y ahí ya estaban a los pitazos con nosotros. Veníamos nadando y a pie nos sacaban de ahí, y a pie todo por la calle Rivadavia de vuelta para allá. Levantamos la placita de la Delicia ahí en la vuelta. También todo eso era algo espectacular. Teníamos radio, que era para aquella época, era que sí, y escuchamos, bueno, la de Montevideo, de la que había comedias que había en la radio. Después era de un clásico, y casi todas las casas de noche, el Glosora Tango Club, que estaban todas las mejores orquestas de Buenos Aires, que estaban en Radio El Mundo, y esa hora era clásico. Compramos diario, todavía el diario Plata, que salía todos los días. Nosotros nos peleábamos por el suplemento porque tenía la historieta. Los más chicos, suplemento de político, se compraba diario, y todos éramos pobres, pero nunca pasamos hambre y nada que yo sepa. Ya cuando era un poco más grande, salía de la escuela, iba a repartir viandas. También si me daban, me pagaban 3 pesos por 3 pesos por mes, pero era plata. Con eso iba al cine Cela, que era lo que había. Los domingos, las matinés, que entrábamos a las 3 y salíamos a las 8 ya con el película. Bueno, era lo que había, nos divertíamos. Y si no, a la plaza de deporte también, el fútbol. Y después había un galponcito donde el encargado, don Juan Bermúdez, que era manicero, él tenía una piscina ahí con un fogón y un tanque que era más o menos como el largo de la mesa, con una manija. Yo me acuerdo que eso se sentía temprano. Nosotros vivíamos cerca de ahí, sentía ese ruido. Era algo tradicional en invierno cuando calentaba, tostaba el maní. Se sentía que ya a las 6 de la mañana estaba preparando. Que se sentía ese ruido. Bueno, estaba él, Juan Bermúdez, con la señora doña Petrona. Y después estaba Pedrito Barreto, que nosotros le decíamos el artista. Y Pedrito era el que hacía era como un artesano, tenía todos los moldes para hacer con yeso. Entonces hacían las gallinas con el canasto, pero preciosa, las pintaba. Vendía cantidad de gallo, loro, todas esas cosas eran alcancía, que eran alcancía. Después dejaba el agujerito ahí para echar la moneda. Y después, bueno, nosotros si queríamos sacar había que agrandarle un poco con un cuchillo, agrandarle un poquito y bajaban las monedas si queríamos sacarlas. Pero sí, hacía toda esa artesanía, pero muy bien. El único problema de él es que era alcohólico. Entonces sí, él lo que ganaba se lo hacía con naranja amarga que sacaba de la plaza, porque toda la plaza estaba llena, no sé si está todavía, creo que las naranjas amargas. Y sacaba y hacía con alcohol de quemar, se hacía una bebida y tomaba. Y no sé cómo aguantó, que aguante que vivió como 90 años. Se tomaba eso, se agarraba, cuando se agarraba acá, ahí a tomar, y ya estaba pasado, y agarraba y hacía en
hacía unas escenas, pero pues por eso los vecinos se reían, porque entonces él tenía la pieza al lado de la doña Pedrona y don Juan, que eran los que lo crearon a él, y tenía una piecita para él, tenía una cortina, entonces decía, bueno, dice, entre comisario, lléveme nomás, dice, porque ya la maté, decía, como que había matado a una mujer, así, no, así se veía, cuando ya estaba pasado. Bueno, cuando uno entraba, ya te digo, sobre el costado que era hacia las ruinas ahora, contra el faro, ahí sacaron una parte, que había, ya te digo, ahí tenía el galponcito ese hombre, don Juan Bermúdez, que era el manicero, y había otras piezas grandes que se alquilaban ahí, que tengo que tuvo una tía mía con los niños que vivía ahí. Bueno, ya sé, toda esa gente vivía ahí, bueno, estamos ahí, ahora faltan, ahí le sacaron muchas de las piezas, las que dan ahí, quedan para el lado del museo, el otro museo municipal, ahí faltan en la construcción, y fueron sacadas. Cuando hicieron reformas, ahí sacaron toda esa parte. Y hacia el fondo había más, ¿sí? Había 2 piezas más. Sí. Y bueno, y nosotros éramos como, entre toda la familia, como 4 ahí, 5. Más allá, bueno, la otra tía que vivía al fondo allá, con el esposo. Después está Julia Villa, de allá otra más, con los 2 hijos. Bueno, otro Quincero también que estaba con la señora y los 2 hijos. Bueno, es que unos cuantos, aparte estaba el encargado, que era el que estaba más adelante, pegado al lado del museo, con la señora, y otra pieza que estaba ese muchacho, que es el señor que le decía Pedrito Barrito, también que tenía una piecita para él ahí. Bueno. Y otro señor que vivía al fondo, allá atrás, que es de Quinta, unos cuantos éramos de los que estaban ahí. Cerca de 20. Sí, había una canilla en la esquina, había que buscar agua. En la esquina donde está el museo que está ahí, que esquina mismo, una bomba, las bombas aquellas que había qué lástima que eso no lo dejaron, pero no lo dejaron. La bomba alta así de hierro con una palanca, una boca así que para sacar agua, venían todos a sacar agua ahí. No había agua corriente. Éramos pobres, pero nunca nos faltó comida ni tener cosas, ya te digo, para mí aquello, radio, teníamos radio, era como ahora tener una televisión, mirá que no era, ya, y son cosas que no es que diera ninguna jerarquía, pero era algo que, pero era como se vivía, que todo. Y después había más casas que eran de ahí en la zona, que eran conventillos también. ¿Y la relación con los vecinos? Y dentro de todo era bien, bastante bien con todo. No, yo no recuerdo nada de problemas. Los problemas entre ellos sí, entre las familias, a veces había entre los matrimonios ahí, pero después lo demás, siempre nos llevamos bien dentro de todo. Yo acompañaba siempre a mi abuela a la iglesia, a pesar de que yo no era católico, pero yo ningún problema, yo era con ella, mi abuela muy querida por mí también, por cierto, y ella era muy religiosa. Y bueno, íbamos a las misas ahí, me acuerdo una misa que se llamaba la misa de gallo, que se hace hasta ahora, se llama misa de gallo, que se hace a las 12 de la noche en Nochebuena. Es muy clásico de la iglesia católica, eso hasta ahora lo hace. Y entonces, bueno, ahí ya iban los del barrio, iban algunos ya picados, bastante ya, y se hacía la famosa misa cantada también en ese entonces, y una de esas dice, en la misa dice para uno, qué lindo tango, ese casco que ya estaba más, ¿sabes? Dice, qué lindo tango, y quedó el dicho, qué lindo tango, dijo Casco, y era una misa cantada, de Jacobo Jankalevich, también el famoso comerciante de Colonia, que fue el primer comerciante que abrió el sistema de Colonia de crédito, de dar crédito. Y tenía un cobrador muy famoso, que era judío, Mauricio, tenaz, era tenaz, porque cuando pasaba por allá y siempre quedó el dicho, venía y se pasaba por acá y llegué, quedó el dicho, pasaba y llegué, y quedó el dicho, dice, pasaba por aquí y llegué, dijo el cobrador de Jacobo. Tal es así que una vez fue a cobrar hasta en un entierro que casi lo sacaron corriendo, también porque el que había fallecido le debía. Era una persona, era tenaz, ese Mauricio, para cobrarle no había que hacer, lo seguía a muerte. El lugar era, yo te digo, era algo que
era especial, porque todos los que vivíamos ahí, no era que fuera un gueto eso, pero capaz que por ahí los que estaban un poquito más adelante del centro, bueno, había Barrio Sur, wow. Porque después estaba el otro lado de las Quintas también, que ahí después era más bravo, porque ahí era sí que era más bravo. Era como hablar de Barrio Fernando, que fue lo que ellos fueron allá, porque de ahí se fueron para allá. Ahí sí, porque ahí andaba la policía en la vuelta siempre. No, el barrio sur era algo, dormir de puertas abiertas, sin ningún drama, sin ningún problema. Yo nunca escuché de que robaran a nadie ahí, ni comercio, ni nada. Éramos así, como era la plaza antes, que tenía muy poco árbol, parece cuando lo hicieron. Uno de los que forestó, que plantó árboles ahí fue ese don Francisco Acevedo, que era el cargado del faro ahí de servicio meteorológico. Que ese era, yo lo quería como un padre, una persona excelente, toda esa gente. Gente que, yo le digo que ya me llevaban a la casa de ellos como si fuera un hijo. Don Guevara, el hijo Pedro, era el pescador del barrio también ahí. Antes andaban vendiendo, salían a vender parece que uno ve en las películas, esa como una pescadores con palanca, ahí andaban vendiendo, colgado como un caballete grande y colgado los pescados andaban vendiendo ahí. Había un policía que era muy conocido, que después fue faquinero de jefatura, también como policía viejo, y como, pero ahora no me acuerdo el apellido, el nombre, pero Bartolo, pero no me acuerdo, Bartolo no. Y entonces era buenísimo, entonces muchachos, que me comprometan, dije, están jugando, acá no pueden, no dejaban, no sé por qué no me dejaban jugar ahí, me mate. Me comprometen, muchachos, y un día, bueno, como estaban jugando, inventó que había salido una ballena en el Robin para sacarnos todos allá. Dice, vamos muchachos, que salió una ballena en el Robin, salió en la playa del Robin una ballena, y entonces salió él adelante y nosotros todos atrás de él, y cruzamos ahí a la vuelta del Hotel de Esperanza, bajamos ahí para abajo por Ituzaingó, para allá, para ir a la playa del Robin, y yo creo que hasta él ya sabía que era él mismo, que era mentira, de él para sacarnos de allá. Esa calle que era Independencia, que ahora de comercio, también estaba el conventillo Guisaño, ellos organizaban para carnavales, el carnaval de agua, no pasaba por ahí, los bajaban los baldes, subían arriba al techo con baldes de agua, toda la zona, esa vereda. También, esa gente era muy alegre, muy de broma y todo, ahí los esos vegas, todos. La gente ahí, estaba el Gallego López también que vivía arriba con también toda gente buenísima, y todos éramos uno, que todos éramos conocidos toda esa zona ahí. Porque las mujeres vivían ahí, eran vecinas también, la mayoría. Entonces era una cosa como, no sé, como, no era decirle una voz que trabajaba ahí o no, nada. Yo siempre lo vi así, que hubiera una discriminación por ahí, algunos cuando se armaba algún lío por ahí. Y estaban el problema de los caficios que ahí, bueno, que eran los que manejaban las mujeres, ahí como en todos lados pasan, ¿no? Los fiólogos. ¿Cómo era ese tema? Y bueno, el tema era que los tipos eran bacanos, andaban en las ventas, bien pinchados, bailaban bien, y bueno, esas mujeres enganchaban y después la ponían. Estaba trabajando ahí, pero las manejaban, ya le controlaban. Vivían de ellas, vivían de las mujeres, ellos tenían que darle lo que ganaban. Ahí le dejarían parte, y otros eran como matrimonio también, bueno, yo qué sé, pero ya lo había. Los maestros, Juan Berlantes y su banda, que ensayaban ahí donde está ahora el Museo Municipal, ocupaban esa primera parte de abajo, ahí ensayaban, y nosotros como lógicamente estábamos al lado y íbamos a mirar los ensayos, siempre, estábamos ahí, los gurises, sentíamos ahí, estábamos pegados y íbamos a ver los ensayos, era inevitable que fuéramos a escuchar ahí la banda siempre. Sí, todo lo que mayoría eran todos vecinos del barrio, que vivían ahí, que trabajaban algunos en intendencia, otros en otras cosas y todo eso. Y la mayoría de los músicos de la banda vivían ahí nomás cerquita. Teníamos un personaje que era Juan Daniel Sosa, ese era el cantor de Juan Daniel, el Portela que se llamaba, era un bohemio de eso, que fue llevaron hasta Buenos Aires a cantar y todo. Porque él cantaba todos los tangos Magaldi, Juan Daniel Sosa.
Y nos mudamos porque como se había mudado el cuartel para allá, nos mudamos para allá porque estábamos más cerca, porque era mi padre y todo. Nos mudamos todos para tener una casa de ese señor ese, que había hecho nuevita una casa. Claro, sí, venía siempre que tenía amigos ahí, siempre venía. Después, claro, ya cuando era más grande no iba tan seguido, pero iba sí, siempre, y hasta ahora siempre me doy una vuelta, me voy en paro en la plaza, mirar la casa ahí enfrente, todo eso, no lo olvido, siempre voy, no siempre que puedo me doy una vuelta. Mi madre, también mi abuela, también hacían de lavandera, porque era muy común las lavanderas para la gente de la ciudad, ahí, que estaba bien, que le mandaban ropa a lavar, entonces lavaban ahí abajo. Ahí en la punta de San Pedro, porque había unas piedras que están todavía ahí. Todos iban a ir otras lavanderas, se juntaban todas, entonces pasaban ahí la tarde, se tomaba mate, se comía algo que se llevaba, nosotros nos bañábamos, había piedras que parecían tipo pileta. Y bueno, sí, pasaban el día ahí, lavaban, se ponían ante el sol para que blanqueara. Y después la enjuagaban y colgaban la ropa y realmente casi siempre se venían con la ropa seca en verano. Había gente que iba a pescar, me acuerdo en la anécdota del señor Pou, que vivía enfrente ahí donde está el parque que ahora es de la Intendencia ahí, que antes era la panadería de Pampa. Iban muy de pinta a pescar y llevaban un perezoso que se usaban antes. Era una reposera de lona, que no sé si lo conocés, que es de madera, que algunos capaz que tienen por ahí, los perezosos. Entonces se tenían unas graduaciones para poner tanto más, como si esto más alto como más bajo, y donde se echaban para pescar. Y en esa había puesto, y se iba enfrente ahí justamente. Y iba a pescar hacia la punta de San Pedro, todo pintado, y llevaba y una vez ahí se lo ponía a agarrar no sé si le pegó un tirón, enganchó un pescado y lo llevó con y la anécdota esa había en pila ahí, o de las caídas, una vez me caí ahí también, partí la cabeza, andaba con el tío mío, también ahí todas esas cosas de andar ahí, porque andamos de niños, todas esas zonas. Y después, cuando jóvenes, los veranos eran nuestros. Igual ahí en la playa del Álamo, que estaba el Álamo, existía el Álamo, el árbol. Y la playa de Alicia era la playa de Alicia, no la mugre que hay ahora, que es una vergüenza. Una vergüenza, que es una selva atrás del estadio. Es una playa, se juntaba cantidad de gente los domingos ahí. Era una playa dentro de la ciudad. Se juntaba, se llamaba guitarreada, cantaba la gente al baile. Y bueno, se llevaban para comer y todo ahí, se pasaba el día si quería. Era un lugar muy lindo. Se siente como algo, como lo siento ahora cuando voy y veo que de noche, un silencio, todas las casas cerradas prácticamente, a no ser los hoteles que están ahí. Si me gusta, claro. Sí, eso no es algo de pertenencia, no sé qué, digamos, es un sentimiento, una cosa que no se puede olvidar. Ha pasado algunas cosas que se hicieron que no iban a haberse hecho, como hay unas construcciones allá en el frente del mástil que no caben con lo que debería haber sido, ¿no? Que se ha permitido. Otras ahí que están enfrente al Teatro Bastión también, bueno. Pero bueno, son cosas que uno no está en el derecho a impedirlo, ¿no? Pero que se hagan, sí, pero que se hagan de acuerdo como más o menos llevando la fisonomía de lo que era, ¿no? Está bien que se reconstruya, pero algunas cosas que se han hecho, que no, pero está, qué sé yo, es así. Para mí, y creo que para todos fue algo especial, yo lo sentí siempre así. El barrio, y que ahora, bueno, ahora está lindo en cierta forma, pero está quieto, no hay movimiento, generalmente, a no ser que haya un espectáculo. Sentarse, sí, a mirar el silencio total, lo que sería uno que va como viejo a recordar, sentarse ahí, pero nada más. Pero no tiene vida, está muy lindo, pero le falta vida, no tiene vida, a no haber gente ahí, no ser los turistas que andan ahí, en los hoteles o los restaurantes cuando abren. Después ya no tiene vida que tenía en esa época, que yo antes era una cosa. Eso es lo que le faltaría un poquito más, de que tuviera un poquito más de movimiento, pero que si uno va de noche, perdona que me emociono, pero se siente algo triste, ¿no? De noche, pero es así.
de algo especial. Y lo seguirá haciendo mientras viva.